Bienvenidos a Pino Suárez II, Domicilio del Diálogo, desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos el agrado, el gran gusto, sobre todo la enorme responsabilidad de tocar temas torales, fundamentales para el sistema de derecho en nuestro país. Vienen personajes de toda índole a este programa, pero nos faltaba sin duda alguna Javier Hernández Valencia, quien es representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Don Javier, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la Suprema Corte de Justicia. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí el tema que estoy obligado a comentar, además de dar una síntesis muy breve de don Javier, que nació en Perú, es licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Políticas. Tiene una muy amplia formación en derechos humanos y operaciones de mantenimiento de la paz. 18 años trabajando en Naciones Unidas, don Javier. Ya 20. Ya 20, entonces hay que actualizar este dato, ya 20. Ha participado y encabezado misiones en Haití, Colombia, Guatemala, Ruanda y El Salvador, entre otros países, y por supuesto un trabajo muy importante ahora en México como representante de la Alta Comisionada. Quisiera comenzar por un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico de Naciones Unidas en el tema de derechos humanos respecto a México, en un tema y en una época particularmente complicada, una coyuntura difícil, donde hay una guerra, hay un estado de guerra que nadie puede ocultar, donde ha habido, según cifras que van y vienen, cerca de 60,000 muertos, 20,000 desaparecidos, otros tantos miles desplazados, una situación que ha cambiado el panorama de México internamente y la visión que se tiene de México en el mundo, sin duda. ¿Cuál es el diagnóstico en este tema y en este momento particularmente delicado, don Javier? Pues parte del diagnóstico está siendo justamente ofrecido en la pregunta, ¿no? Ningún diagnóstico de México puede obviar el enorme reto que el combate a la delincuencia organizada presenta para el país, para sus autoridades y sobre todo el impacto que eso tiene en la población civil. Sin embargo, el tema de derechos humanos, lo sabemos bien, no solo se afinca en los temas duros, es decir, la protección del derecho a la vida, del derecho a la integridad personal, de, obviamente, las garantías judiciales. El tema de derechos humanos, y gracias a la reforma constitucional en derechos humanos que fue aprobada y puesta en vigor en México desde el año pasado, es un tema universal, integral e interdependiente. Quiere decir que hay una clara vía de comunicación entre los derechos civiles y políticos, los que en la vieja teoría llamábamos de primera generación, y los económicos, sociales, culturales y ahora también decimos ambientales, que se llamaron siempre derechos de segunda generación. Y en la historia constitucional de América Latina, para los que no somos mexicanos, tiene en un lugar importantísimo el aporte del constitucionalismo mexicano, junto obviamente con la famosa Constitución de Weimar en Alemania. Entonces, estamos en un punto en el que el tema de la seguridad pública, es una manera de entrar al tema de derechos humanos, pero que requiere ser complementada con esta otra manera también de entrar al tema de derechos humanos sobre las condiciones fuera de la delincuencia organizada, fuera del combate a la delincuencia organizada, que afectan profundamente también la vida de las y los mexicanos. El empleo, el trabajo digno, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etc. Y entonces el panorama es un panorama mixto, es un panorama en el cual, por un lado, es para mí un orgullo haber estado en ese momento de tanto el debate y la aprobación final de la reforma, como su ratificación por las entidades federativas y la promulgación e implementación. Y haber visto, y disculpe que lo habíamos dicho fuera de cámaras, pero lo repito, y haber visto que los roles de cada uno de los poderes, el rol sin duda señero del Poder Legislativo en un periodo en el que curiosamente todos los analistas dirían, en un periodo preelectoral es difícil encontrar grandes causas nacionales que permitan que las fuerzas políticas antepongan el interés de la patria a más bien los cálculos
de la contienda electoral en la que ahora nos encontramos, y entonces haber encontrado que sí, los partidos sí lograron dar ese mensaje, aprobar la reforma, y luego, obviamente, el Ejecutivo, pero sobre todo la Suprema Corte de Justicia, tomar la reforma y tomarla a pecho, ponerla como un nuevo paradigma, un norte claro, desde el cual no solo conducir la justicia, hacer realidad el Estado de Derecho en México, fortalecer las instituciones, empoderar a los ciudadanos, sino también una manera de introducir el tema de derechos humanos no como un tema marginal. Una de las cosas que usted sabrá, ministro, ha sido particularmente difícil en América Latina es sacar del encasillamiento intencionado, yo diría hasta mal intencionado, en que se ha querido poner el tema de derechos humanos como, ya no digo marginal, sino como un tema disidente, un tema impertinente, un tema finalmente de ingenuidad frente a los retos que tenemos. Y yo lo que quería decir es que frente a los retos tanto de la seguridad, pero sobre todo los de la pobreza, la marginación, la discriminación, la postergación, los retos de la brecha social, el tema de derechos humanos es el tema y la manera de abordar, en mi opinión, más correcta, más integral que tenemos como servidores públicos. Y el mejor ejemplo, allí, insisto y subrayo, es el rol señero y de avanzada que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado para decirle esto a los mexicanos, empezando por los propios servidores del Poder Judicial de la Federación. El respeto a los derechos humanos, sin duda, es un tema fundamental de la democracia. Sin derechos humanos, sin respeto a los derechos humanos, es imposible un sistema democrático. Una premisa tras la reforma constitucional del año pasado, que fue muy importante, es que esta permee, que no solamente se quede en un cambio jurídico trascendental, sin duda histórico, pero que permee, y una de las instituciones que más se ha ocupado de que permee es el Poder Judicial de la Federación. Se firmó un convenio muy importante también entre el ministro presidente y organismos como la OEA en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para comprometerse a capacitar permanentemente a jueces y magistrados federales mexicanos en materia de derechos humanos para que esta reforma simplemente, dado que se ha abierto un abanico que no existía antes, que cambia los enunciados, las reflexiones y que nos sitúa en otra plataforma mucho más amplia de respeto a los derechos humanos. En este sentido, ¿cómo graduaría usted el compromiso del Estado mexicano en esta reforma? Yo allí, obviamente, el camino de la reforma está dando sus primeros pasos y, digamos, los que llevan con mayor claridad y dinamismo el portaestandartes ahora son ciertamente los jueces de la Federación, encabezados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay velocidades diferentes, ¿no? Nuestro esfuerzo como oficina, desde que en realidad se invitó a la oficina a participar de los procesos de la transición mexicana, ha estado y estuvo y ha logrado ciertos hitos en el tema de lo que se llama el diagnóstico y los programas de derechos humanos, entendidos como, y hago aquí una nota a pie de página, primero como el cumplimiento de una obligación internacional de México desde la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993, en la que una de las conclusiones en la declaración final es instar a los países a que elaboraran planes nacionales integrados de acción en derechos humanos. México entonces toma esa responsabilidad invitándonos para acompañarlos en ese proceso, un proceso de diagnóstico y de programación. Pero ahora nos encontramos en el segundo plan nacional y ya con claridad, habiendo aprendido también que las particularidades de una república federal obligan a que tengamos diferentes dimensiones de incidencia en el trabajo. Nuestra oficina es una oficina, yo diré, debo decirlo y debe constar en acta, señor ministro, yo estoy enormemente orgulloso de ser parte de la oficina y contento de trabajar en México, pero nuestra oficina es una oficina relativamente pequeña para
abanico de oportunidades que México nos sigue brindando y por lo tanto también de expectativas que se tiene sobre nosotros. Nosotros quisiéramos poder acompañar los procesos de diagnóstico y programación en derechos humanos, es decir, no solo de actualización normativa y por lo tanto conocimiento e integración de estándares internacionales en documentos jurídicos y eventualmente también en producción jurídica a través de sentencias, sino, y particularmente, y esto es el lindo reto que nosotros tenemos, en la programación de los planes de gobierno. Los planes de desarrollo pensados en función de satisfacer derechos que no son declaraciones teóricas de un punto de llegada lejano en el horizonte, sino que son planes concretos de implementación sobre derechos, derecho al agua, derecho a la educación, derecho a la vivienda, que son medibles, que son programables, que requieren entonces de inversión pública y que pueden ser monitoreados tanto por los órganos de control como por la ciudadanía empoderada y que en su momento también le permiten a las Cortes no solo pronunciarse sobre violaciones, digamos, del derecho a la integridad en un caso de tortura, sí, sino sobre deficiencias en el servicio público por la mala implementación o no implementación de compromisos que son de programa, pero que atienden derechos. Y entonces entramos al tema, yo diría, fascinante desde el punto de vista de la juridicidad, de la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, de la exigibilidad material de este horizonte del Estado social de derecho que nos hemos planteado en México y obviamente en otros países de América Latina, ¿no? Respecto al tema de derechos humanos, quiero insistir, las cifras. Muchas ONGs, organismos incluso internacionales, han tratado de medir el grado de la violencia. Quizá medirlo no es adecuado en una cantidad, una cifra de muertos. Pero ¿qué datos tiene el alto comisionado, la alta comisionada de Naciones Unidas sobre el grado de violencia en México? En temas de los desaparecidos, en temas de los desplazados, en temas de los muertos, en temas de la violencia contra los periodistas, que es un tema que lamentablemente es una realidad también y ha sido creciente y amenazante en nuestro país. El tema de las cifras es sin duda uno de los temas que no debe evitarse en ningún diálogo sobre derechos humanos en México o en cualquier lugar del planeta. Hay una progresión en el tema de las cifras de muertes violentas que tiene una doble velocidad. México hace claramente 15 años estaba en una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes que logró reducirse del 12 al, inclusive en el mejor de los casos, 9 por 100.000. Esta ha sido en el último cuarto de siglo como el punto más bajo logrado en lo que es un indicador universal sobre seguridad ciudadana. Es la tasa de muertes violentas, de homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Qué sucede en el último tramo de 15 años? Se añade a esa cifra, digamos, de datos, hechos criminosos que pues, cualquier país de América Latina comparte con México, el nuevo empuje y dinámica de la lucha y el combate contra el crimen organizado. Y entonces la cifra empieza a crecer por lo que esta dinámica del enfrentamiento al crimen organizado genera como plus de violencia. Y en las estadísticas comparadas, México está, algunas cifras señalan, entre el 19 por 100.000 y el 20-21 por 100.000. Creció más del 100% con relación al primer dato que nos El punto es allí entonces ver México en su especificidad y entonces la correcta, sin duda pertinente preocupación de todos los mexicanos por el dato de violencia en México, porque el antes y el después sí se ve como un empeoramiento. Puesto en un contexto más transregional, América Latina toda es una región
de altos índices de violencia criminal y el promedio de la región es, dicen las últimas cifras, entre el 24 por 100.000 y el 25 por 100.000, teniendo picos muy altos en los índices nacionales de Honduras, que está en el 78 por 100.000, y en los índices nacionales de Colombia, que está en el 34 por 100.000. Visto así, hay dos elementos. Primero, el proceso mexicano en su especificidad y en la manera en que afecta a México y por lo tanto su deterioro, y el proceso latinoamericano visto también en su interacción, digamos, macro-regional como un proceso constante y, digamos, permanente de deterioro de todos, en algunos casos en francas, yo diría, espirales de incremento, el caso de Honduras, en otros de índices muy altos, muy por encima del promedio de manera histórica, como en Colombia, donde hay un conflicto armado interno, con periodos de mejora. Colombia logra bajar a su 30 y pico actual por 100.000 de un 40 y pico hasta 60 y pico por 100.000 hace 10 años. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por favor, que no se vaya a entender que mal de muchos, consuelo de tontos. No, por supuesto. Tenemos un problema regional y nuestro problema regional tiene características comunes, que son, a diferencia de los modelos de los años 60 del siglo pasado, no son principal y particularmente de guerrillas o de grupos armados opositores en acción directa contra la autoridad, sino que son todas violencias, excepto la de Colombia, sin duda, todas violencias generadas por el crimen y en particular por el crimen organizado. Y entonces eso también es algo que tiene que discutirse en México. México adolece tanto de los problemas mexicanos como de los problemas latinoamericanos. Y el segundo elemento de este problema es la respuesta estatal. Las respuestas estatales a los problemas tanto de, digamos, el reto y la oposición político-armada, guerrillas, de hace 30 o 40 años, como ahora de las organizaciones criminales, ha sido de manera permanente el uso y empleo de la fuerza pública, en particular de las Fuerzas Armadas, en dosis crecientes, en justificaciones siempre constantes, no importa la geografía de la mano dura, con un déficit también siempre constante en los sistemas de procuración de justicia. Y además el ejército en las calles, ¿no? El ejército en las calles y los juzgados más debilitados. El ejército en las calles y las prisiones sin capacidad de hacer reinserción social. El ejército en las calles y falta de políticas públicas para generar empleo masivo, sobre todo en jóvenes y en sectores menos favorecidos. Y entonces es muy popular, pues efectivamente, la política de mano dura. Se puede admitir que en cierto rango o en cierto momento de enfrentamiento del problema hasta necesario e inevitable, pero lo que encontramos también es una y otra vez este desbalance o desatención al lado social de estos problemas. Un tema fundamental, y quiero aprovechar los minutos que nos quedan, la sentencia del caso Radilla, que sin duda abre una plataforma histórica en el análisis de los derechos humanos que tiene que ver con un caso de desaparición forzada. Se condena al Estado mexicano, la Corte analiza, la Suprema Corte de Justicia analiza el caso y sienta precedentes fundamentales para el análisis posterior e histórico de los jueces y los magistrados en el tema de derechos humanos. Antes de ir al tema particularmente del fuero militar, el caso Radilla, ¿cómo observa Naciones Unidas la sentencia del caso Radilla y los efectos, repercusiones que ha tenido en el sistema jurídico mexicano y que tendrá sin duda? Para beneficio de la audiencia, Rosendo Radilla era un ciudadano mexicano, guerrerense, campesino,
cuya actividad, digamos, agrícola era el sustento de él y su familia, pero además tenía un hobby, una costumbre conocida en su pueblo de bardo. Y en la circunstancia histórica de los 70s y la intervención militar en contra de los grupos armados guerrilleros en la región, se consideró que su costumbre de bardo y sus letras en apoyo a o en evocación de una cierta justicia romántica de esos guerrilleros, lo convertía a él también en un objetivo militar. Esa es una historia que en lo particular, en la historia de Rosendo y su familia, toca contar, pero que tiene rasgos más, rasgos menos, un patrón en toda América Latina, ¿no? Los organismos de las Fuerzas Armadas en nuestra región han visto lo que es y lo que parece como lo mismo y han aplicado, digamos, la fuerza en vez de aplicar las garantías judiciales, en vez de sustentar eso, ¿no?, como un caso y por lo tanto como una acusación viable ante tribunales. Se llamó a ese periodo, y lo han llamado también organismos de Naciones Unidas, entre otros el Grupo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada, el periodo de la Guerra Sucia. Y es algo que ha sido también llamado así para procesos en el cono sur de América, en Argentina, Chile, Uruguay. Hay ahora la apertura a revisar ese mismo periodo en Brasil a través de una comisión de la verdad. Lo hubo en Centroamérica, en El Salvador, claramente en Guatemala, la Comisión de Esclarecimiento Histórico, mi propio país, el Perú. ¿Qué pasa entonces en el caso Radilla, para volver al punto? No hay, a través de los procedimientos judiciales internos, respuesta a la demanda de que aparezca con vida y al encauzamiento de sus presuntos captores y responsables de su desaparición. Y no hay sanción. Esta, digamos, circunstancia estructural de impunidad creó, obviamente, la viabilidad para una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que condena al Estado mexicano. La condena al Estado mexicano es una condena a la institucionalidad del Estado porque la Corte no logra ni tiene como mandato determinar las responsabilidades penales individuales, sino juzgar sobre la correcta aplicación y garantía que hace cada Estado de sus compromisos con relación a la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, obviamente a Rosendo Radilla Pacheco no se le respetaron sus derechos humanos y es lo que dice la sentencia. La sentencia dice además que obviamente los procedimientos en justicia interna deben ser reabiertos, deben retomarse y añade, deben ser excluidos de la jurisdicción militar. Porque más de 30 años después, ¿no?, el resultado de esa apariencia de investigación que no ha dado siquiera una integración adecuada del expediente para emitir órdenes de captura, muestra en la práctica que el fuero militar no fue diligente y en el fondo no es apropiado para investigar y sancionar los abusos cometidos por el personal militar. Es ahí donde estamos. Y la Corte Suprema de Justicia recepciona la sentencia diciendo, en efecto, esto es un tema, tomó la palabra en la introducción, toral en la construcción del Estado de Derecho mexicano del siglo XXI. Es interesante porque México solo tiene 5 sentencias en el sistema interamericano y entonces todo el tema de integración de sentencias y todo el tema de implementación de las mismas es aún un terreno poco recorrido en México. Y ahí estamos. Estamos con una pica en Flandes puesta por la propia Corte Suprema de Justicia. Yo me acuerdo de haber llegado antes de que la
Corte Suprema se pronunciara en el sentido que acabo yo de resumir, y haber hablado con muchos analistas, muchas personas que pretendían estar cercanos al pensamiento de la Corte, e inclusive en cierta medida también los articulistas, los formadores de opinión, haciendo una suerte de clima que sugería que en la Corte habría la posibilidad de un rechazo a la sentencia del sistema interamericano, con lo cual en realidad, ¿no?, especulaban sobre una Corte que optaría por producir una crisis, ¿no?, de sistemas y obviamente, ¿no?, un colapso o un retroceso enorme, ¿no?, en la integralidad y complementariedad del sistema de protección. Todo lo contrario. Y es eso lo que yo quiero decir. ¿Cuánto se equivocaron? Pero además, qué orgullo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México no solo haya hecho un ejercicio, digamos, loable de integración de la sentencia, sino haya ido más allá y haya dicho, en general, para todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun cuando no sean sentencias sobre casos mexicanos, el fondo de esas sentencias debe servir como guía, no como patrón, pero sí como guía ilustrativa para seguir enriqueciendo el empoderamiento de nuestros jueces para la incorporación e interpretación de las normas internacionales y de las garantías. Lo cual abre una plataforma histórica, por supuesto, en este análisis. Por supuesto, Nos porque quedan el 2 control de minutos. constitucionalidad, ese es el punto, ¿no? El control de constitucionalidad que la reforma constitucional del año pasado pone en la nueva Carta Magna o en los nuevos artículos de la Carta Magna, cambia de eje, pues. La Corte ahora lo dice claro, ya no está en manos de los ministros, está en manos de la integralidad del Poder Judicial de la Federación y por lo tanto de los jueces. Y es por eso que, usted lo sabe bien, estamos acompañando con orgullo y con entusiasmo este esfuerzo constante que viene haciendo desde hace un año la Suprema Corte de Justicia de la Nación de actualización, debate, conocimiento de los instrumentos internacionales. Tomando el tema de derechos humanos a la vanguardia desde el Poder Judicial de la Federación, nos queda un minuto. ¿Cómo definiría el papel de la Corte mexicana en el tema de derechos humanos en la actualidad? La Corte, primero, no es que solo ha dado señales, ha dado ya prueba consistente de haber hecho para sí mismo también regla de aquello que ha pedido sea regla para todos los mexicanos, es decir, que los derechos humanos sean una prioridad, que los derechos humanos sean la otra manera en la que hablamos del Estado de Derecho, del imperio de la ley. Y lo hace a través, ha sido un punto, la integración de la normativa internacional en las sentencias, de los estándares internacionales, de la educación en esos estándares a los servidores, pero lo hace también de manera cada vez más creciente, más visible, más rica y dinámica en su selección de casos para sentar magisterio. La Corte lo tiene muy claro, la Corte cada vez, yo creo con mucho más peso y claridad, nos pone en el siglo XXI, nos pone en la implementación real de la reforma constitucional del año 2011 y nos pone obviamente en, yo diría, el compromiso de acompañarla, de blindarla, de hacer visible este esfuerzo, compartirlo, explicarlo y animar a los mexicanos y las mexicanas a hacer de esta reforma una gran reforma, ¿no? Maestro Hernández Valencia, le agradezco mucho estos minutos para la Suprema Corte, para el canal Televisión de la Corte, y que sea una nueva invitación para analizar temas que en el presente y en el futuro van a ser dignos de explicar, de aterrizar pedagógicamente hacia la sociedad, no solamente de México, sino de pues prácticamente de todo el mundo, empezando por Latinoamérica. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestro. Y también le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez II. Lo invito a que siga en el canal judicial. Muchas gracias.